Buenas tardes, amigos de la serie de los días miércoles. Los días miércoles es un día especial porque tenemos la oportunidad de compartir con usted mucha información valiosa que recogemos durante la semana o durante el fin de semana y cada día se nos convierte en un acumulado de situaciones, un acumulado de noticias que tenemos que transmitir. Para eso me acompaña mi amiga Fórmula en la serie. ¿Cómo está Sofía Cortés? Bienvenida a un programa más de la serie. Micrófono. Perdón. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, depende del día donde el uso horario donde nos está sintonizando en este momento. Hola Luis, un gustazo de estar aquí de nuevo en la serie, en la plataforma La Plática, a ver cómo discutimos los interés y de importancia para la comunidad salvadoreña, tanto adentro como afuera de sus fronteras. Los salvadoreños están como muy impactados por lo que sucede en El Salvador. Quieras o no, existe una expectativa grande de lo que va aconteciendo con el día a día en El Salvador. Y hay cosas que a nosotros nos sorprenden cada día. A mí cada día me sorprenden las noticias que llegan de El Salvador, porque pareciera de que no terminamos de digerir una nota cuando nos cae otra, quizás peor que la que estábamos manejando anteriormente. Fíjate que estábamos nosotros revisando con un grupo de amigos cuáles son las expectativas del salvadoreño común. El salvadoreño común es aquel que vive ese día a día. Muchas veces son personas que apenas le alcanza lo que puede ganar para sobrellevar el día a día. Si tú conoces la forma de vida de los salvadoreños, que yo les llamo los salvadoreños de a pie, conocerás lo difícil que puede ser para una persona en El Salvador en este momento estar luchando con ese costo de la vida que cada día se aumenta más y que por sobre todo no aparece en el horizonte una luz que le diga, ya se va a calmar el dolor. Como que tú te tomas una aspirina y sabes que te va a hacer efecto en unas 3 horas, ¿verdad? Y ya se te va a quitar el dolor, ya te va a pasar. Pero en El Salvador el día a día no se mueve así. Pareciera de que estamos nosotros en este momento queriendo digerir, fíjate bien, queriendo digerir lo que ha pasado hace 2 semanas. Y de repente te cae una nota y dices, ¿y qué pasó aquí? ¿Por qué El Salvador está en las noticias hoy a nivel mundial por una nota tan negativa que ha sido criticada por diferentes foros, diferentes personas? Y pareciera de que la parte del Bitcoin quedó como a un ladito en este momento y se está enfocando en qué pasó en el 2020 en El Salvador, donde se ha descubierto que el gobierno de El Salvador ha hecho un pacto con las pandillas. Y para colmo de males, dice uno, es que eso no puede ser, eso no es posible, porque el gobierno es uno de los más críticos de esas negociaciones, supuestamente, desde allá por el año 2012, 14, 16. Y entonces la gente se queda sorprendida cuando aparece un reportaje completo. No es una noticia chambre, es un reportaje bien elaborado por un periódico digital que ha sido el foco de los ataques del gobierno.
¿Qué sabes tú de esa nota bomba que apareció un día de estos, Sofía? Pues fíjate que interesantemente, y yo creo que muchos de los que hemos estado en los medios y en la cuestión del análisis político, estábamos esperando, dice que la prueba del hecho, porque esto ha sido un secreto a voces durante muchos años ya, de los gobiernos de Arena, del FMLN y del presidente Bukele. Aquí se le complica al presidente Bukele en tres formas. Uno, que él quiso definirse como líder y definirse como gobierno y definirse como partido con nueva socio, algo diferente. Y esto lo encaja en la realidad del país. Y yo voy a tocar lo que es la realidad del país. Número dos, es que este factor es un producto de la sociedad salvadoreña y no solamente adentro de sus fronteras físicas, sino que es un fenómeno que nació y que se dio desde Los Ángeles, que es la sede de más salvadoreños fuera del territorio en el mundo. Y esto obedece a sociopolíticas que se han dado en los Estados Unidos, porque el efecto o el factor pandillas aquí en los Estados Unidos no es exclusiva nada más de los salvadoreños ni de todas las etnias o razas que viven entre los Estados Unidos. Hay pandillas chinas, pandillas blancas, pandillas vietnamitas, pandillas filipinas, y podemos seguir y seguir describiendo cuántas pandillas. Entonces, este fenómeno es parte, como decimos, byproduct o un producto colateral de la justicia social. Yo sé que a muchos no les gusta escuchar eso, pero si estamos viendo que el común denominador en los últimos 30 años, posiblemente un poquito más, el fenómeno de las pandillas, es porque es un factor que como país no hemos abordado desde sus raíces y causas. Estamos nada más curando los síntomas que aparecen a la superficie, como cuando un enfermo y solo se cura la tos o no integralmente lo que le achaca. Tercer punto que como reacción a tu pregunta, Luis, es de que este no, el fenómeno del presidente Bukele es simplemente, no va a tener el impacto que muchos de la oposición o de los detractores del presidente Bukele buscan que este impacto tenga. Porque por el mismo procedimiento o la misma curación comunicacional que tienen con la población, es que lo está, y tú lo mencionaste, está bombardeando constantemente al pueblo salvadoreño comunicacionalmente para crear una especie de efecto anestesia, de tanto crear social, que otra noticia simplemente llega a ser otra noticia, no tiene el impacto que realmente, o digamos, la observación más crucial que se debe de tomar de esa noticia. En este caso, el presidente Bukele ha comprobado durante los últimos 2 años, y específicamente este año, que ha sido mucho más inestable para él como presidente, como administración, ha comprobado que no solamente es peor de lo mismo, quizás la expresión más chueca, por así decirlo, en términos coloquiales, todo lo que hemos acumulado en el pasado, que es sucio, que no ha cambiado, que no hay una buena esperanza, no hay una versión mejorada,
simplemente es alguien que es un oportunista que logró entrar al sistema para tomar ventaja de él. Y desgraciadamente el presidente Bukele ahorita está en un estado de erosión de su marca y va a salir con un mensaje para tratar este escándalo, pero él es muy adepto a cómo apagar el fuego, los pequeños fuegos alrededor de él, porque ya tiene un estilo, ya una campaña que le permite tener la audiencia que él quiere para las cosas que inventada a su audiencia. Para una parte de la audiencia, tira otra para otra parte de la audiencia y tira otra para otra parte de la audiencia. Y para él es nada más una crisis que la va a manejar, pero a lo y aquellos que están por la del país, nos queda comprobado que es un mitómano profesional, que sabemos, se están acumulando pruebas y pruebas más del desorden de personalidad y del estilo de él como representante de una parte, de un porcentaje del país. Sofía, tú sabes de que existe algo que se le llama ¿cómo te dijera? La comprobación. Y la comprobación te está llevando a un escenario que no es el que ni siquiera quizás él se esperaba. Y digo esto porque las voces empezaron a sonar el año pasado y se le quitó crédito. O sea, no tiene importancia lo que digan. Incluso se presentaron fotografías donde Mario Durán aparecía incluso en unos audios, fotografías, pero no se le dio importancia, porque eso lo opacó otras situaciones y lo opacaron diciendo que no había evidencia de nada. Son rumores, ¿va? Uh-huh. Pero el caso es de que esta investigación no envuelve solamente a la gente de su gobierno, sino que también envuelve a diputados que han sido electos y que están en este momento en la asamblea. Es decir, si yo hago una lectura así fría, ¿qué tan comprometido está el gobierno con las pandillas? Y fíjate que para ponerle el broche, resulta ser de que hay 3 solicitudes de extradición de pandilleros de Estados Unidos. Y precisamente ayer, la Corte Suprema dijo que no existe luz verde para que extraditen a un pandillero Uh-huh. solicitado por Estados Unidos por crímenes aquí. ¿Cuál es la justificación? No la han dicho. Ahora, si nosotros nos vamos por otro lado, el día de hoy liberaron a 2 pandilleros que estaban acusados de 12 homicidios, escucha. Entonces, a mí me está diciendo, así como la lectura simple que yo pueda hacer, que aquí hay algo que se está cocinando muy, pero muy a fuego lento. Pero tú crees, tú que conoces cómo se comporta el Departamento de Estado, ¿tú crees que todas estas situaciones van a pasar desapercibidas por el Departamento de Estado? ¿Piensas que va a pasar desapercibido? Mira, todo lo que has dicho no es un escándalo, es un claro proceder que responde que tuvo él con este elemento de las pandillas que son ahora grupos criminales organizados. O sea, cuando yo digo que fue un problema sociopolítico que se deformó a formar parte del crimen organizado, es porque la sociedad no lo abordó a tiempo y ahora deforme obedece a criminales.
Y antes de preguntar, de responder tu pregunta precisamente, quiero decir esto al público que nos está viendo. Bukele, sin el apoyo del FMLN, sabía, sin el apoyo del FMLN o de Arena como partido, no estoy diciendo de la oligarquía, porque tiene apoyo dentro del grupo viejo oligárquico, están divididos en eso. Y eso ya lo hemos discutido y lo han visto quizás nuestra audiencia en varios programas, se ha constatado eso. Pero él podría llegar al gobierno sin residuos, por así decirlo, de todos los partidos y de los sectores que por resentimiento, por agotamiento y por sentirse desesperanzados de tener una viable opción política, se convirtieron en nuevas ideas. Vamos a ver si era viable convertirse con una mayoría en presidente. Él tuvo que pactar a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo. Y en esos pactos, y lo estoy constatando aquí, un sujeto social real que tiene poder con más de 65,000 efectivos o integrantes de 3 pandillas de El Salvador. Es un factor que no puedes obviar como gobierno, ni a nivel local, ni a nivel nacional. Es así como él tiene que pactar, pero he aquí donde está la mentira y el caballo de Troya para el pueblo salvadoreño en general. No estoy hablando del 3% que son casi súbditos del presidente Bukele, estoy hablando del resto de salvadoreños que por irresponsabilidad cívica no votaron y son partícipes por omisión de lo que estamos viviendo ahorita en El Salvador, es de que él hizo este pacto, pero públicamente estaba proponiendo, ofertando una vía neutra, una vía diferente, una vía mejor que los partidos tradicionales del Salvador. Es ahí donde está lo antiético y lo inmoral de la administración del presidente Bukele. Porque la oferta diferentes y que iban a ser diferentes. Pero eso no era la verdad. Pactaron no solamente con las maras, con la parte de la oligarquía más retrógrada, la que está más ensanchada en el poder económico del país y el cual ve a El Salvador como su propia hacienda. Es decir, Bukele arregló el tamal antes de las elecciones, pero su plan no termina ahí. Esa fue la fase 1 de su plan. La fase 2 de su plan es entrando, ganando la presidencia y comprobándole a sus aliados que sí podía ganar y que sí era viable. Ojo con esto. Entonces, de cómo, conociendo ya la política, la estructura del Estado, él entonces diseña su plan de abordar o tomarse al Estado completamente para poder completar el plan hacia convertirse en un poder o una argolla nueva de la oligarquía. Es así como él asalta al Estado, se toma la Asamblea Legislativa, se toma el Poder Judicial, ¿pero por qué? Porque ahora viene, antes de que su término termine, y exactamente de su término. Eso hay que poner ojo cuando uno es analista, ve a todos los factores, porque esto está sucediendo exactamente a 2 años de su presidencia. El término de la presidencia, del total cantidad de años de su término como presidente. Está sucediendo porque ahora las facturas ya están por pagarse. Y hay una presión hacia el presidente Bukele y a sus estrategas más íntimos, su hermano, grupo de asesores, Eric Pega, un grupo quizás de menos de 10 personas,
y que él está sintiendo la presión, y ellos también, porque estos aliados ahora necesitan las que les hicieron que se cumplan. En el caso específico de las pandillas, ellos no perdonan ni a su mamá. Si pactas con las pandillas y les ofreces beneficios, dinero, poder, te van a perseguir hasta que eso sea completamente pagado como se discutió, porque ellos creen de alguna manera torcido en el honor, o sea, en el honor del pacto, en el honor de la negociación y de lo negociado. Es decir, que el presidente Bukele necesitaba reformar o cambiar o reconfigurar al Estado para poder así tener el poder de pagar todos esos estados. Pues ahora contesto lo que me preguntaste específicamente, pero tenía que compartir este contexto. Ahora tiene él el poder judicial, la justicia la tiene a su antojo y la puede manejar como él quiere. Entonces él puede decir, me dejan suelto a tal fulano. Es decir, ahora también tuvimos la noticia que la fiscalía está pidiendo el sobreseimiento del expresidente Antonio Saca. Después de el testimonio que hizo en la Asamblea Legislativa, no me sorprende que parte del negocio con Tony Saca fue, me sobas la espalda vos, te sobo yo la espalda y cuando pase un poquito la bulla, te sacamos de la cárcel. Así son las negociaciones, desgraciadamente, en un sistema que ha sido diseñado para ser corrupto y moldeable. Entonces, ¿qué es lo que con el poder judicial en su completo control? Entonces, él puede sacar a quien quiera, puede proteger a quien quiera. Por eso, aún en la extradición de estos cabecillas reconocidos de las pandillas que están siendo pedidos por el gobierno de Estados Unidos, él puede de alguna manera manipular al sistema para poder protegerlos, porque esa es parte de la negociación que él ha tenido con estas pandillas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí el Departamento de Estado no va a cesar, como no cesaron cuando buscaron a Pablo Escobar, cuando buscaron a los que asesinaron a Camarena de la DEA en México. Cuando vos pasás la línea legal en los Estados Unidos y te convertís en fugitivo o buscado por el Departamento de Estado en los Estados Unidos, no les importa qué gobierno los apoyen. Ellos inmediatamente empiezan a llamar a todos sus aliados y a poner a todos los grupos de investigación hasta que capturan a la persona que quieren tener, bueno, invaden hasta países, en el caso de Panamá, para agarrar a Noriega y traérselo a los Estados Unidos. O sea, la expansión, la capacidad de los Estados Unidos para capturar a alguien que buscan, Osama Bin Laden. O sea, ¿qué les puedo decir? Cuando quieren a alguien, lo buscan, lo encuentran y lo agarran y lo traen de regreso a los Estados Unidos. Entonces, aquí se le presenta un problema de nuevo diplomático con los Estados Unidos al presidente Bukele. Y como todo lo que dicen que no hay mal que dure 100 años, ni en este caso lo voy a cambiar, ni pueblo que lo soporte. ¿Qué es lo que va a pasar? Tiene que seguir cubriendo a estos cabecillas, tiene que seguir tratando de quitar la atención de eso, de cubrir al Blue y a otros que tienen, que son importantes para la pandilla y que tienen a los Estados Unidos detrás de sus talones. Pero en ese caso tiene a los Estados Unidos a eso. Entonces, o se echa a las pandillas encima, literalmente, que esto va a traer una gran inestabilidad al país, más el impacto económico que también se está viendo que viene con Bitcoin, o se echa a los Estados Unidos. Entonces, ahí va a tener que tomar una decisión
política de largo plazo, a qué es lo que él puede sostener. Yo como analista te podría compartir, Luis, que me da un poco de pena decirlo, pero el presidente Bukele es una persona que solo es cortovisionista, es un dictador de alguna manera no solamente cruel, sino que desconectado de la realidad y es capaz de tomar una decisión que puede tener consecuencias inminentes para el país, en el aspecto de que si él sucumbe ante la presión de los Estados Unidos y se echa las pandillas encima, vendrá una crisis de estabilidad, de su seguridad en el país y se van a incrementar los homicidios y las desapariciones que han estado pasando, pero que han sido hábilmente por todos los órganos que obedecen al presidente Bukele. Pienso que él va a seguir en su posición un poco nacionalista contra los Estados Unidos, porque eso dentro del mundo de las relaciones públicas y diplomáticas es demasiado visible. Él puede esconder más el índice, el incremento al índice de la criminalidad en El Salvador, más de lo que puede esconder. Otro desastre, quizás más grande diplomático y una confrontación ya y un quebranto de las relaciones con los Estados Unidos. Esa es mi respuesta. Mira, Sofía, fíjate que te voy a soportar lo siguiente, porque a mí no me extraña nada lo que está pasando, porque yo he venido dándole seguimiento a todas las noticias que han venido sucediendo en El Salvador desde hace mucho tiempo. Y te voy a presentar una foto para que sobre esa foto hablemos, porque a mí no me extraña que lo que esté en este momento saliendo a la luz, ¿verdad? Se le esté queriendo quitar crédito. Te voy a presentar primero una foto de aquella época, 2012, cuando Arena Ortega anduvo junto con los emisarios de la OEA como parte de ese grupo visitando las cárceles. ¿Ya? ¿Y quién es Arena Ortega? Esa es la pregunta. No sé que no sabes quién es. No sabes quién es. Dama de la República de El Salvador. Perdón. Es la hermana de la primera dama de la República de El Salvador. Es hermana de Gabriela de Bukele. Y pareja sentimental de la De canciller. la canciller Tinoco Gil. Es correcto. Es pareja sentimental de la canciller de la República. Y si ella venía en ese esquema desde por el 2012 y de repente ya no la ha visto en las noticias, ¿verdad? No tiene nada de información, es de bajo perfil, pero está trabajando como asesora para la canciller. Y si ella anduvo en todo ese proceso, si conoce todo ese esquema, y para colmo de males, nosotros tenemos memoria corta de quién es Arena Ortega, ¿verdad? Yo no, porque si hay una cosa que yo hago es darles continuidad. Arena Ortega junto con la primera dama actual y la canciller de la República, cuando andaban con chaleco rojo del FMLN y eran parte del equipo de trabajo de Nayib Bukele cuando estaba en la alcaldía. ¿Sí? Estaban trabajando juntos desde ese entonces. Incluso el papá de la canciller estaba trabajando junto con Bukele en la alcaldía, como parte del grupo. Y entonces cuando unís toda una serie de piezas, te das cuenta que este no es un hecho aislado. Este es un plan, esta es una planificación que viene desde hace rato. Pero la pregunta del millón siempre sale: ¿qué tan permeado está el gobierno del crimen organizado? ¿Qué tan infiltrado está
Si el mismo ministro de Defensa dijo en una conferencia que sabía que habían elementos de pandilla dentro de la Fuerza Armada, pero que no los podía sacar. ¿Y qué es lo que qué es lo que vas a estar manejando cuando se habla de que quieren llegar a 40,000 soldados? ¿Qué tipo de personas vas a tener ahí cuidando la seguridad de quién? ¿O pagando un favor? Porque el ministro de Defensa lo dijo bien claro y está el video. Claro. Sabemos que Hay existen, pruebas. Claro. sabemos que existen, pero no los podemos sacar. ¿Por qué? ¿Por qué no los pueden sacar? Si un militar se le puede dar de baja, Es incluso a posible un porque hay oficial. una negociación. ¿Por qué? ¿Cómo se le Porque llama a ese delito que están cometiendo? Asociaciones ilícitas. Y las asociaciones ilícitas pasan por el hecho de estar cerca de esos esquemas. Y Estados Unidos los ha declarado organizaciones terroristas. Y cuando es Estados correcto. Unidos le pone ese nombre a una organización, no le suelta la cola. No, no la suelta. No es tan fácil. Eso No, vos no. lo tenés bien claro. Cuando Claro. declaran a un organismo terrorista, lo tienen bien monitoreado. Y fíjate bien qué pasó. Al inicio del año, el fiscal general, que se llama de apellido Melara, ¿no? Raúl Melara. El nuevo, ahorita. No, el que estaba. Sí, Melara. Ese vino a reunirse con el secretario de Estado. Después de que él vino, apareció una prelista, Angel. Correcto. ¿Sí? Antes de que apareciera la lista de julio, de la lista Angel. En la primera aparecieron una serie de nombres y en la segunda, la más reciente, aparecieron más nombres. ¿Qué pruebas vino a dejar? ¿Qué De pruebas que vino a tenía casos de dejar? corrupción. ¿Y qué pruebas vino a dejar este fiscal que lo expulsaron? El Departamento de Estado lo conoce. Pero ¿cómo maneja la diplomacia el Departamento de Estado según tu criterio? ¿Cuáles son los mecanismos que está usando? Le acaba de congelar cuentas a Nicaragua. Le acaba de quitar visa a 50 miembros del gobierno de Ortega, incluyendo la vicepresidenta, por delitos, según ellos, encarcelar a la oposición. Yo no quiero ni pensar lo que puede pasar con la gente del Salvador si todos esos elementos que hablan aparecen de repente estudiados por el Departamento de Estado. Porque si bien es cierto, en este momento el Departamento de Estado puede estar ocupado en Afganistán, eso no significa de que no tenga su agenda, porque hay mucho más que eso, hay mucho más que esas negociaciones. Existen otros casos que tenemos nosotros que revisar, pero dice Armando Quinteros, el Departamento de Estado va a hacer públicos documentos de la tregua y de grupos de exterminio al interior de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil. Imagínate cómo la gente está informada. Uno de los amigos que nos siguen, el Departamento de Estado va a hacer públicos documentos de la tregua y de grupos de exterminio. Bueno, agregarle a eso, Luis, en su debido tiempo. El Departamento de Estado obedece a las órdenes del Ejecutivo. Es decir, que mientras se agotan las relaciones diplomáticas con el gobierno,
Eso se llama aseguranza. Es decir, las pruebas que ellos tienen, los documentos que ellos tienen van a ser utilizados para poder diplomáticamente buscar un entendimiento con el presidente Bukele. Acuérdense que los Estados Unidos buscan sus intereses. Su interés es eliminar a toda organización que ellos ven como terrorista, especialmente en su traspatio que es Latinoamérica. Es decir, que ellos, ese es primordialmente su objetivo. Pero también el presidente Bukele sigue siendo el presidente del país y para los Estados Unidos todavía una opción viable y no quemada todavía. Está erosionando su credibilidad y su marca como líder político, pero no van a poner a alguien de un partido desgastado como Arena, pero ni mucho menos a alguien de la izquierda, ya sea del FMLN o cualquier otro esfuerzo que nazca en estas circunstancias, condiciones o en el futuro próximo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos no tienen mucha opción más allá de trabajar con la administración Bukele, de encontrar un entendimiento y todos estos documentos que ellos tienen, porque si el Faro lo tiene, créanme cómo funcionan los Estados Unidos. Si esos documentos existen, el FBI, la CIA, la Agencia Nacional de Seguridad, que es la madre de todos los organismos de inteligencia de los Estados Unidos, o como es llamada la NSA, que es la que más recopila información sobre organizaciones terroristas, ya tienen esos documentos y esas pruebas. Entonces, eso se convierte en una aseguranza. Esto es lo que yo me refería que pone entre la espada y la pared al presidente Bukele, porque ahora tiene que decidir cuál píldora va a ser la más amarga y la menos amarga y cuál se va a tragar. Porque tiene la alianza con con estos grupos criminales, porque no le quiero decir nada más pandillas, eso es como a minorizar realmente el devastador impacto que tienen ellos en la sociedad. Y sus relaciones con los Estados Unidos. Por eso digo que él va a tratar de entretener por la vía diplomática la presión de los Estados Unidos. Es posible que pueda negociar, que pueda entregar a alguien como simbólico, como para demostrar que él no tiene tregua con estos grupos delictivos y para calmar las aguas con los Estados Unidos y seguir a implementar las reformas de la Constitución que alargan su plazo presidencial a 6 años, para poder así seguir exprimiendo y utilizando, manipulando el Estado para poder su posición como la nueva argolla oligárquica de El Salvador. Sí, pero es que la reforma no le alarga el plazo automáticamente a él, sino la siguiente elección, que va a ser el 2024. O sea, eso es importante porque muchas veces el problema aquí es que esas reformas que estamos nosotros revisando, le falta mucho todavía. Y el borrador que tenemos nosotros ni siquiera creo que es el que va a llegar a la Asamblea. Sin embargo, eso es lo que está en este momento en la calle, ¿verdad? La gente revisándolo sobre una base que puede Quiero ser o no puede ser. corregirte, si me disculpas, no, si me disculpas, el borrador que el vicepresidente Ulloa compartió con las organizaciones con los diplomáticos del país, figura donde él no quiere, ellos hacen un bypass de las elecciones del 2024 al implementar, si la Asamblea Legislativa la pasa un referéndum y eso crea el bypass legal a que no esperen las elecciones del 2024. Y entre las reformas como ellos hacen todo, en la Asamblea, el alargar no solamente el término presidencial, sino también el término del fiscal a 6 años, por medio de un referéndum, porque él está apostando que todavía, según los polls, según las encuestas,
está en un nivel todavía factible de popularidad donde él puede tirar un referéndum y tirar a que toda su gente de Nuevas Ideas y sus seguidores sean los que vayan a votar, porque la pandemia también le facilita que la gente por miedo, por seguridad, por precaución, pero que su gente sí salga a votar como lo hicieron en las elecciones de febrero 28. Entonces, la movida política de él es esa, es pasar estas reformas, tirar el referéndum, mover todo el equipo de Nuevas Ideas a concretar el voto para que vuelva a ganar el 27% de inmediatamente él alarga el término presidencial y el término del fiscal a 6 años. Así está la jugada en la propuesta de la reforma de la Constitución. Es por eso es que él está empujando no solamente después de concretar su golpe de Estado sobre la Asamblea y en su completo control de todos los órganos del Estado, está concretando las reformas de la Constitución, porque esto le permite a él más espacio para poder terminar con las alianzas que él tiene y concretarse como oligarquía, como nueva argolla oligárquica y así poder pagar las facturas que él ha abierto para poder ejercer un poder dictatorial en El Salvador. Y es importante darle mucho taller a esto porque a la larga lo que va a pasar es de que hay mucha tela que cortar porque se echa un montón de instituciones, ¿no? Y eso va a pesar, ante la opinión pública. Y sin embargo, como bien lo dices, hay un porcentaje que vota ciegamente. Eso es así. Pero también la gente está tomando acción. Y yo no soy de aquellos de que voy a poder darle un voto así a lo loco a alguien, ¿verdad? Sino que así como yo, puede ser que existan muchas personas que lo van a razonar. Ahora, de eso a que se haga realidad hay mucho trecho. Todavía falta mucho porque la prueba de fuego va a ser la implementación del Bitcoin. La implementación del Bitcoin está en este momento en el ojo del huracán porque hay mucha crítica. Hay mucha crítica y no hay aceptación general. Sin embargo, está con la terquedad de que lo va a lanzar aunque le cueste 200 millones al país. Y sin embargo, eso puede pasarle facturas a nivel internacional y porque ya se dijo eso es cierto, ya se dijo de que no se trata solo de darle uso local, no sirve de nada, de hacerle solo uso local no te sirve, si no te aceptan Bitcoin fuera del país, no estás haciendo nada. A la larga, eso no sé a dónde vamos a parar. No sé a dónde vamos a llegar con esto. Quiero leer un par de comentarios donde dice Daniel Vázquez, las consecuencias sociales y económicas de todo esto serán catastróficas. Singularísimo país. Emérita Menéndez, saludos. Gracias. Georgina López, dice Armando Quintero, saludos. La credibilidad de Bukele cae ante Washington. Saludos. Pero es que la credibilidad ya de hace rato está pisoteada, ¿no? Marvin Hernández, gracias, lindo mensaje, que da gracias por alertar al país, felicidades, gracias Marvin Hernández. Gracias José Salvador Vélez, porque fue un fenómeno, dice, muy especial, así como el mágico, ¿eh? Así como lo fue Dawison también, fue un fenómeno. ¿Eh? Sin embargo, claro, eso no significa de que no termina. Entonces, yo siempre lo he catalogado como una moda y las modas pasan. Las modas pasan. Y la gente se queda con lo bueno que hubo o con lo malo. Hoy en día hay un tema que discutir y ese tema se está dejando a un lado, Sofía, y quisiera tocarlo contigo. ¿Qué está pasando con el FMLN? ¿Qué es lo que está pasando al interior del FMLN? Es decir, no se sabe nada. Hubo un documento que circuló que se iba a hacer una serie de reuniones con toda la gente, la base y todo eso, para aterrizar en diciembre con algo.
pero yo no le veo sentido. Yo me he reunido con un par de gentes que son muy allegados al partido y ellos tienen la misma impresión, la misma duda. No saben nada. ¿Qué pasa? Tú que andas en esos corrillos, sabes más. Suéltalo. Me gusta esa tu risa pícara, me gusta ese look pícaro que pones de vez en cuando. Cambia toda esa seriedad que siempre traes a los medios. Mira, Luis, hemos tocado este tema, pero hay que enfatizarlo. Hay una serie de que los ha encontrado en sorpresa, que nunca es bueno para una organización no tener un plan de contingencia de estructura organizacional, perdón, y elementos sorpresa solo le llega a aquellos que no tienen un plan estratégico a nivel organizacional y con un liderazgo que sea un liderazgo relevante, un liderazgo preparado el siglo en que estamos viviendo en todos aspectos, no solamente la experiencia es necesaria para los liderazgos de esta época. Es importante también las habilidades, el conocimiento, la relevancia, las comunicaciones, el estilo de liderazgo, etc. Uno de mis áreas de expertise y para la cual estoy estudiando mi doctorado es precisamente en el liderazgo global y en el manejo o administración de cambios. Eso es científico y requiere un riguroso entrenamiento y un estudio que va más allá de una profesión cualquiera, dice que abogado, dice que economista, dice que lo que sea, y más allá de tener un título y más allá también de decir, bueno, yo estoy dentro del FMLN desde que comenzó, antes de que fuera partido político. Eso lo podría decir hasta yo soy del FMLN desde que tengo 14 años. Pero eso a mí no me marca automáticamente para ser viable como un líder solo por el periodo de tiempo que tengo de estar dentro de la estructura del partido. La visión de lo que es el liderazgo que necesita tan grandiosa organización y que ha sido y sigue siendo, aún en sus momentos de debilidad como es la actual, sigue siendo la única organización que puede decir que ha caminado a la par del pueblo en todo su lugar por la justicia social y en sus aspiraciones de un cambio transformacional para el país. Y eso nadie se lo puede quitar al FMLN. Estaba leyendo un comentario del señor Vélez y se lo agradezco y él no lo tome como que como que lo estoy refutando o peleando con usted, pero dice, gracias a la idiotez de la dirigencia del FMLN, debemos ya pasar y tratar de superar el periodo de resentimiento y de cólera y de decepción, porque también yo lo he sentido, somos humanos, tenemos aspiraciones y expectativas de los demás y ojalá que las tengamos primariamente de nosotros mismos. Somos humanos y aún en esfuerzos colectivos se van a cometer errores, pero por eso se necesita un liderazgo relevante preparado con un claro y único cultura organizacional a la cual marcha en unísono hacia un objetivo estratégico. Y eso fue lo que encontró el FMLN sin preparación para eso. Por nos metimos a la burocracia del Estado, nos consumió. Segundo, permitimos que los diferentes argollas de interés dentro del partido seccionaran, disectaran al partido. En lugar de ser un cuerpo completo cohesionado, habían partes y fragmentadas y esa fragmentación todavía existe. Pero también hay personas que están dirigiendo en este momento que no tienen la habilidad de algo bien importante, que mucha gente que hace estos comentarios y que preguntan, te digo que la preparación en el siglo XXI sobre el liderazgo global es otro rollo, es completamente otro reto para cualquiera que quiera ser líder.
y es que no es lo mismo liderar en tiempos azules que en tiempos de cielos grises. Es decir, que la gerencia de crisis, el saber administrar una organización y una cultura organizacional en tiempos de crisis es una habilidad crucial para cualquier líder de ahora. Es decir, algunos aprendieron en la llama durante la guerra. Muchos no estaban preparados para dirigir, digamos, la evacuación de 1,000 civiles cuando venía una invasión y tuvieron que aprender y tuvieron fatalidades, hubo daño colateral. Entonces es una analogía que quiero compartir. Lo mismo pasa ahora, que en tiempos de crisis, el es cómo son las comunicaciones en tiempos de crisis. No es lo mismo la comunicación en tiempos de cielos azules que en tiempos de crisis. Cómo se mueve la organizacional para no fragmentarse en tiempos de crisis. No es lo mismo en tiempos de paz y en tiempos de cielos azules que en tiempos de crisis. Es decir, que nuestro liderazgo, como no ha tenido cambios hasta ahorita, sigue tratando de hacer las cosas con buena intención, pero como dice el dicho, la calle al infierno está llena de buenas intenciones. Esto requiere más allá que buenas intenciones. Necesita habilidad. Y entonces en tiempo de crisis hay 3 factores que un líder tiene que poner como expectativas. 1, la urgencia del momento. 2, un claro manejo comunicacional interno y externo. Y tercero, reconfigurar la organización para poder sostener su vida cultural como organización. Estas 3 cosas no las estamos evidenciando en el interior del FMLN, pero es por lo mismo, porque no hay quien guíe ese proceso. Y aparte, los que han quedado como liderazgos bloquean esa facilitación o no buscan, no son capaces de decir, ¿saben qué? Lo que estamos haciendo no está funcionando, seguimos desgastando y debemos de abordar esto inmediatamente y eso no está sucediendo. Y para terminar la respuesta a lo que me preguntaste, te doy un ejemplo. Vos como comunicador lo has visto y no me vas a dejar mentir. Todos los esfuerzos del FMLN, todos son fragmentados. Cada quien hace su esfuerzo de una manera sin coordinación, aislado y sin manejo comunicacional. El Frente Intercontinental tiene sus invitados y hablan de cualquier tema, sin ninguna agenda desarrollada, sin puntos claros comunicacionales que hay que abordar. Los que estamos dentro del partido, que estamos en otro sector profesional, hacemos nuestro trabajo diferente, sin coordinación con el partido, porque somos del partido, solo que en diferentes sectores sociales. Entonces, etcétera, etcétera. Esto puede decir, por ejemplo, las redes sociales y hay un sinfín de programas, pero no hay una línea cohesiva de manejo comunicacional. Entonces, si eso lo tomamos como un síntoma o como un chequeo de temperatura de cómo estamos en este tan deseado cambio direccional para la organización, estamos todavía fragmentados y buscándonos la cola. Pero vuelvo a repetir para terminar, Luis, esto es porque esto requiere de una facilitación profesional, de alguien que encabece esto y que el liderazgo plegue a que eso suceda de una manera es estratégica, objetiva y de que no venga de adentro, no que venga alguien como, yo siempre lo recomiendo como consultora, que venga alguien, una consultora estratégica como yo soy y lo he hecho con grandes compañías, que no tenga ningún sujeto
obviamente no yo porque yo soy del FMLN, pero alguien que venga a facilitar ese proceso y que realmente dé un rayos X bien específico de lo que está pasando y dónde están con prioridad y urgencia, dónde están las áreas que hay que componer en la mayor brevedad. Pero voy a repetir, sentido de urgencia, manejo y la reorganización que se puede hacer en fases, pero la primera fase ya debería haber sido reorganizada para poder sostener el cruento ataque del presidente Bukele, del gobierno. Todos son enemigos del FMLN. Y el FMLN sigue siendo, aún en este momento de vulnerabilidad, la única opción viable para ser una oposición verdadera y que conglomere a todos los sectores. Y yo siento que estas tres cosas que hacen falta es porque no han caído en lo urgente que la gente espera que el FMLN actúe y tome ese liderazgo. El FMLN como dirección ha identificado diferentes puntos y los está tratando de llevar a un documento. Y uno de los puntos que ellos, 2 años después del 19, se han dado cuenta de eso y están plasmando algo que dicen, después de un profundo análisis, estoy leyendo textualmente lo que dicen. Hemos concluido, pero no dice quiénes, que las expresiones grupales dentro del FMLN ya no representan ningún factor de acumulación ni de fortalecimiento. Por lo tanto, quedan anuladas como forma de representación y como forma de decisión dentro del partido. Y vos bien sabes que existen dentro del partido grupitos todavía que están haciéndole mucho daño al partido y que no lo dejan salir de donde está. Pero ese es lo que ellos plasman 2 años después que perdimos en el 19, dicen, hemos analizado. Pero no hay evidencias en este momento de que verdaderamente esos grupos se hayan anulado. No existe evidencia ni existe tampoco un cambio de autoridades ni la propuesta misma de decir, aquí están los cargos, elijan ustedes a quien consideren, que es lo que yo considere. Y por otro lado, dicen algunas otras cosas que en esta etapa, ojo lo que están diciendo, decidimos, dice, abrir de manera amplia el padrón de afiliados de nuestro partido, que permita facilitar la incorporación de nuestros veteranos y veteranas, compañeras, compañeros y salvadoreños en el exterior, nuestros miembros del EPEL, así como de un contingente importante de jóvenes y mujeres. Esto es algo que se les ha pedido por años, que no pueden tener un padrón tan hermético. Y hoy en esta parte de estos puntos que están tocando, y lo traigo a cuenta porque es importante que la gente conozca que existen intentos, que existen intenciones, pero que no se está viendo nada concreto. Y el FMLN decide tomar las decisiones valientes, oportunidad adecuada que nos permita rectificar, reformar lo que sea necesario y transitar hacia un relevo de cara al futuro. Pero después de tanto tiempo, queda la duda. ¿Cuándo comenzamos? ¿Cuándo comenzamos? Voy a decir algo, Luis. No te quiero interrumpir, pero No, antes sigue. de que se me olvide, quiero decirte esto, que se me olvidó cuando estaba respondiendo un llamado a aquellos que nos ven que tienen dentro de la dirigencia, no lo voy a decir liderazgo porque eso todavía hay que reposicionarlo y redenominarlo. Yo urjo a que entiendan
más que nunca se ha vuelto quizás la gran diferencia entre la locura que estamos viviendo de la administración Bukele y de lo deforme que estamos viviendo como sociedad, hacer la gran diferencia. Nosotros no tenemos por qué a vivir nuestra transparencia, a vivir nuestra vulnerabilidad de una manera transparente, porque entonces el pueblo nos conocerá en nuestra humanidad. Fallamos en llenar la expectativa que tenían de que todos íbamos a hacer un che, que todos íbamos a hacer ese simbolismo que creó la lucha. Nuestros compañeros y compañeras superaron esas expectativas, ya no están con nosotros, porque llegaron a su máxima expresión de ese amor por nuestro pueblo. Pero estamos hablando de lo que estamos viviendo todavía. Somos humanos, cometemos errores. Pero cuando nosotros logremos entender que lo que el pueblo necesita de nosotros es nuestra transparencia, nuestra conexión humana de regreso con la base y con los sectores más vulnerables del pueblo, es entonces donde nosotros vamos a poder, de la altura moral histórica que tenemos, que ya está en el bagaje del partido, vamos a poder de nuevo esa lucha que siempre la hemos tomado a la par del pueblo, no por el pueblo, no para el pueblo, con el pueblo. Pero por el momento este hermetismo, esta falta de urgencia, esta falta de tratamiento comunicacional, esta falta de reorganizar sin miedos, sin agendas personales, todo eso está paralizándonos de poder tomar ventaja de la clara debilidad de este gobierno, que es, a falta de palabras, más mentiroso, más ridículo, más vergonzoso de la historia de El Salvador, y aún bajo esas condiciones no podemos salir adelante a la superficie como la opción viable para el pueblo. Es que entonces tenemos serios problemas organizacionales. Si ante tal situación política, nosotros siendo más experimentados que Bukele y sus achichincles, no podemos seguir a la delantera y liderar a todo ese pueblo que está siendo golpeado, entonces debemos de ser introspectivos y ver dónde está la parálisis, de dónde viene y qué pasa cuando un órgano no te funciona. Lo reemplazás, te lo quitas. Había un ejemplo, y antes de terminar, un muchacho se fue a un viaje a Colorado, y ustedes saben que en Colorado hay muchas montañas con muchas piedras, precioso. Se cayó, tuvo un accidente y se trabó en una piedra, entre dos piedras, y quedó el brazo completamente trabado en esas piedras. Y no tenía manera de comunicarse, estaba en una situación de vida o muerte. ¿Qué es lo que hizo este hombre joven? No era muchacho, pero era un hombre, pero joven, en sus 30. Tomó la decisión que definiría el resto de su vida. Logró alcanzar con su otra mano que tenía libre una piedra, la afiló y pensó durante un día, pero ya no tenía manera de sobrevivir otro día sin comida y sin agua. Afiló la piedra que logró alcanzar con el otro brazo y con esa piedra empezó a cortarse el brazo que tenía trabado entre los dos boulders, o sea, de piedras gigantes que habían donde él había tenido el accidente, donde estaba él imposibilitado de movilizarse. Se cortó el antebrazo para poder liberar el resto del cuerpo y así logró sobrevivir. Y lo cortó de tal manera de que pudiera retener la hemorragia y logró sobrevivir. ¿Y por qué comparto este ejemplo? Porque lo mismo está pasando con el cuerpo total del partido. Aquí hay algo que está paralizando a nuestro partido y es necesario verlo y exterminarlo objetivamente, sin sectarismo,
sin infantilismos políticos. Hay que identificar la causa de nuestra parálisis política y actual. Y eso puede significar que tengamos que amputar parte de nuestro cuerpo como partido que no funcione, y eso está bien. Son momentos de decisión y se requiere gente que tiene capacidad de tomar esas decisiones. Luis. Y es importante, fíjate, yo estoy viendo, he estado dándole seguimiento a un instrumento que me han pasado porque es importante tomar en cuenta lo que dicen, pero lo que siempre a mí me queda como un mal sabor es de que, ¿por qué no se hace? ¿Por qué no se hace? Dice, el FMLN se desliga y rechaza de manera categórica de cualquier persona, organización o corporativo económico que pretenda instrumentalizar a nuestra marca y a nuestro proyecto. Sobre todo aquellos que riñan con la legalidad y la transparencia. Pero yo no veo acciones y la gente quiere ver acciones. La gran mayoría de gente, la gente opositora al gobierno actual, le está exigiendo al presidente que tome acción sobre la gente mencionada en la lista Angel. Y el presidente ha dicho, no me importa, yo no le doy ningún crédito a esa lista. Sin embargo, ha empezado a perseguir a personeros del FMLN y va a seguir encarcelando gente del FMLN, porque la idea es acabarse el partido. Ese es el plan de él, acabarse el partido, porque bajo de agua existen otras intenciones que yo sé que muchos no estarán de acuerdo conmigo, pero yo sí así lo miro, que hay otras intenciones debajo de agua. Pero al FMLN se le han nombrado personas, pero no hace nada. Y en ese apartado dice que va a tomar acción sobre esa gente. Porque han hecho quedar mal al partido como tal. Y eso le ha restado credibilidad ante todas las demás personas. Pero pregunto yo, ¿y quién es el encargado de tomar acciones? ¿Acaso no es la dirección la que tiene? La misma gente que están en la asamblea como diputados, dos de ellas le han pedido al partido que tome acción, que haga algo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene José Luis Merino al interior del partido que no permite que tome alguna acción la dirección? Si él no es parte de la dirección, es un afiliado. Por lo tanto, si él sigue siendo afiliado y está siendo mencionado, pues obvio, por lo menos una reunión al comité de ética hay que llamarlo, ¿no? Pero no existe nada de eso. No existe ni siquiera un llamado con nombre y apellido. Y yo me quedo ahí porque digo, bueno, yo no soy parte del FMLN, pero yo sí estoy viendo con tristeza ese silencio que no gusta. A mí no me interesa, a mí no me interesa en lo más mínimo. Yo no tengo ningún interés político, pero hay una gran cantidad de militantes que no se han movido en su porcentaje de aprobación. Y eso es bien importante, porque Luis. A estas alturas, ya las encuestas le darían 0%, pero todavía sigue manteniendo el 3% que sacó en el 2019. Pero ese es un fracaso. ¿Qué te dice eso? ¿Pero qué te dice eso? Que hay un grupo de leales, gente leal, que no se ha movido. Eso te está diciendo. Pero yo te quiero reaccionar a eso, porque es bien importante ver más allá de los síntomas. Es lo que te decía. Yo no le doy mucha fe
Y eso que soy mercadóloga por experiencia profesional, eso es lo que he hecho en los últimos 28 años. Porque algunas de las encuestas tienen variaciones y tienen un margen de error y solo son una herramienta para tomar cierta temperatura, pero no te dicta todos los aspectos que hay que analizar de un fenómeno. Yo te puedo decir esto, Luis, a ciencia cierta. El problema de lo que tú estás preguntando con tanto ahí, pues entonces, tiraron esto y dijeron, encontramos que es tu grupo, bla, 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 pero ¿por qué no hace nada? Yo te lo voy a decir. Y aquí quiero, de alguna manera, abordar lo que muchos dicen, tiran por las redes, otros opinan, otros agarran un estilo revanchista, sectorial, sectarista en contra de un grupo con otro, que nos ha llevado a tener nuestro propio circo, quitándole protagonismo al circo de Bukele. Y eso no lo entendemos. Y yo te lo voy a decir la razón. Es porque aquí realmente todos metieron la mano en la de Alba Petróleo. El proyecto económico más grande de la historia de la izquierda en el país, del cual fue gestor y facilitador Shafik Handal, uno, no el único, porque volvemos a lo mismo, aquí no podemos ser sectaristas, es la enfermedad infantil del izquierdismo. Uno de los grandes pensadores del partido, y el cual fue dejado como un legado para poder crecer como una opción fuerte económicamente para poder contrarrestar la avalancha de la oligarquía muy poderosa económicamente de El Salvador, y la cual debió haberse administrado de una mejor manera. Ahí voy a dejar ese comentario porque eso es otro tema que se puede abordar en un programa solito. Pero aquellos que critican y que quieren sacar a la luz, a criticar y crucifíquenlo a Ramiro, son también de los que se beneficiaron de algo. Ellos son sus familias. Entonces, la cuestión de hacer este cambio requiere coraje, valor, aceptación de los errores y requiere también perdón. Nosotros dicen que somos un pueblo sumamente religioso, cristiano, católico, pero voy a decirlo de una manera muy consciente, nos quedamos siempre cortos en el ejemplo, porque más allá de la doctrina y de lo que o de ideologías, es nuestro actuar, es nuestras concretas acciones las que dicen y revelan nuestros verdaderos principios y valores como seres humanos, como mujeres, como hombres de bien, como militantes de un partido de la altura del FMLN. Yo eso lo tomo con una gran responsabilidad. Mi vida privada tiene que ser reflejo de mi opción ideológica, de mi opción religiosa, o en mi aspecto, mi opción espiritual, porque no creo en la religión estructurada. Pero volviendo a lo que pasa, aquí todos cometieron errores, unos por omisión, otros por acción y otros participaron. Y obviamente no tienen la cara como para reclamarle a Ramiro. Y no sabemos porque no hay pruebas. Aquí todo el mundo dice esto y lo otro, que otros que tienen documentos, otros que no tienen documentos. Hasta el momento, a todos los compañeros que se les ha acusado de una cosa u otra, no les han podido comprobar nada. Entonces yo digo, ¿por qué subimos ante el chambre que otros como facilitadores de la desestabilización? Aquí debemos abordar esto de una manera organizacional. Pero le está quitando crédito a lo que dice el Departamento de Estado. No, es que lo que pasa es que
ellos desde hace mucho tiempo, previo a Alba, le llevaban hambre a Ramiro. Sabían que Ramiro era la persona elegida por Shafika que siguiera con el liderazgo del Partido Comunista de El Salvador, solo por ser miembro del Partido Comunista. En cualquier país vos estás en la red de la inteligencia de los Estados Unidos. Y eso lo hacen con todos los países del mundo. Entonces, Ramiro es un ejemplo de lo que los Estados Unidos buscan perseguir y eliminar todo el tiempo. Jamás van a optar por una izquierda, ni renovada, ni media rosada, ni media bonita, como aquellos que creían que la izquierda puede ser solo socialdemócrata en el país. No, señores, los Estados Unidos buscan un claro reemplazo de su modelo capitalista en nuestros países. Y más una izquierda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese come to Jesus, que decimos en inglés, que quiere decir sentarnos, realmente analizar dónde están las fallas y por qué, y todo eso, que no le compete a los Estados Unidos, no le compete a Bukele, no le compete a nadie que no sea del interno del FMLN. Ese análisis debe ser hecho y deben de tomarse decisiones y después transparentarlo eso a nuestros simpatizantes, a nuestros afiliados, a nuestros aliados, porque también son parte de lo que somos, porque nuestra marca no es una marca o comercial, es una marca social. Mira, Sofía, si a mí me acusan de algo públicamente, yo lo menos que haría es pedir una aclaración y por qué me están acusando y hacerlo público. Que si yo callo, otorgo. Entonces, a mí nadie me va a decir que soy culpable hasta que no me vence en juicio. Pero yo, cuando alguien me acusa, le digo, comprobémoslo. O sea, muéstreme las pruebas para yo estar conforme. Y si tiene algo contra mí, aquí estoy, mire, póngame la esposa. ¿Ah? Pero eso es de valiente. A enfrentarla de la mejor manera, porque no se gana nada quedándose en la cueva y esperar a que te lleguen a traer. Eso no se gana nada. Simplemente, por otro lado, mi mensaje, yo no voy a concretar nada. Yo no voy a concretar nada hasta que no me aclaren. Pero déjame contestar, mi mensaje claro. Te estoy diciendo el contexto del por qué toda esta grulla de pleito al interior del partido. Pero mi mensaje directo, y siempre se lo he dicho públicamente y de otras maneras, a Ramiro, que tenga una acusación que le esté erosionando su prestigio y su credibilidad, mi estilo personal como profesional y como militante es las cosas a cara. Confrontativa. Sentémonos, platiquemos cuál es el problema, lleguemos a un entendimiento. Y si no llegamos a un entendimiento, entonces respetémonos. Pero ese es mi estilo. Cuando una agencia en Estados Unidos tiene algo, cualquier agencia, lo que se hace es mandar una carta con acuse de recibo certificada y te devuelven que han recibido tu carta. Y yo pienso, y estoy completamente seguro de que el que nada debe, nada teme, ¿verdad? Entonces, a mí se me está nombrando en la lista Angel, se me está diciendo que soy parte de, y yo necesito que me den más elementos de por qué me están acusando y por qué me están quitando a mí la visa. Es decir, yo tengo derecho a que me respondan, pero por lo menos una carta de aclaración yo debo de mandar para que me la reciban, y me la reciben, me la sellan en el Departamento de Estado de que me la recibieron, pero no existe nada de eso. Y eso es lo que a mí no me gusta, y lo digo así con propiedad. Pero Luis, no perdemos nada con preguntar.
Sí, pero Luis, estás haciendo, y discúlpame que te lo digo, estás siendo ingenuo políticamente. No, porque es un Y no, proceso. no, pero yo te voy a decir por qué. Porque los Estados Unidos no funcionan así. Esto es una cuestión civil. Yo, si fuera Ramiro, a mí me importara un comino lo que dicen los Estados Unidos. Un pepino. No tienen, lo que a él interesa abordar es su credibilidad, no los Estados Unidos. Y te voy a decir por qué. El expresidente Salvador Sánchez Serén, su pecado fue y sigue siendo haber sido de la Comandancia General del histórico FMLN que luchó la guerra civil durante los 80. Vos sabés que él está en una lista negra de no entrar a los Estados Unidos simple y sencillamente por el hecho de haber sido comandante dentro del FMLN. ¿Y vos crees que él va a mandar, Sánchez Serén va a hacer una carta? Mira, ni cuando fue presidente. ¿Cuántas veces visitó los Estados Unidos? Alergia a venir a los Estados Unidos. Por Pero el entró. trato recibido. Porque no, una vez, y lo comparto aquí porque lo sé, una vez vino o intentó ir a los Estados Unidos vía Los Ángeles. Las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos lo detuvieron por horas y los trataron como criminales a él y a su querida esposa, que yo la recuerdo y la quiero mucho, doña Margarita, muy humilde y muy valiosa, muy digna de haber sido primera dama de la República. Los trataron como criminales. Vos no tratás con los Estados Unidos de esa manera. A mí no me interesa que Ramiro trate de reparar su reputación con los Estados Unidos. Los Estados Unidos sigue siendo el enemigo principal de las izquierdas. Lo que Ramiro debe de abordar es su erosión como líder y su credibilidad adentro del interno del partido y en la izquierda salvadoreña. Ahí está donde es el problema. Sí, Y sí, pero yo, yo no perdería nada con mandar una carta. Yo no perdería nada. No pasa nada. es tu opinión, pero los Estados Unidos no funciona así. Pero, Te va a pero, decir, recibido. sí, recibido, pero yo les estoy pidiendo que me aclaren. Punto. Eso es todo. No Los Estados más. Unidos no le aclara nada a nadie, Luis. No, Yo te es digo que que sea te un estoy poquito ingenuo. explicando que nada cuesta pedir. Ahora, él dice, yo ya pedí que me aclare y me voy a quedar a la espera, pero no hace ni siquiera eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el FMLN como producto de lo mismo se sigue erosionando, porque se siguen pensando de que el FMLN se lo van a acabar. Y a mí, si me dicen que me van a acabar, yo tengo que reaccionar, ¿verdad? Pero En eso no estoy de acuerdo. no aparece la reacción. Y no es Ramiro al que le corresponde, es a la dirección del partido, que tiene que Es ver cómo correcto. rescata ese grupo de gente que todavía lo sigue. Porque Es yo he correcto. escuchado voces de gente que dice, queremos solicitarle a la dirección que disuelva el partido. ¿Por qué lo dicen? Porque ya se cansaron de esperar y no existe reacción. Y yo Correcto. yo no soy nadie como para pedirle al partido haga esto. No, yo no tengo nada que ver en ese entierro. Pero es la dirección la que tiene que estar en los medios de comunicación. Es gratis, no tienen que pagar nada. Punto. Yo voy a hacer ¿cómo le llamo? Una conferencia semanal, dijo Óscar Ortiz cuando agarró la Secretaría General. Yo sigo esperando esa conferencia semanal. Mira, Anlo todos los días sale en televisión. El viejito no se cansa, no se cansa. Y cualquiera diría, la edad que tiene ya no está para eso. Pero él, a las 6 de la mañana, ahí está. Solo llega a saludar, pero ahí está. Solo llega a quejarse, pero ahí está. Presencia, presencia, presencia. La gente necesita Pero es lo que te dije, es liderazgo. La gente pero necesita líderes.
Pero eso es lo que te digo de las tres cosas que están faltando a las soluciones claras del partido como reacción y después proacción, que es la falta evidente del sentido de urgencia ante el momento y la coyuntura, la falta del manejo de comunicación estratégica o el manejo comunicacional como organización y la falta concreta de tomar ya cartas en el asunto, o sea, empezar a enactar cambios organizacionales que respondan a tener una organización adentro, una estructura más flexible, más adaptable, que pueda manejarse y pueda moverse en estos tiempos de crisis. Así de sencillo, yo lo había dicho, más de 3 veces lo he dicho, y estás diciendo lo mismo en el aspecto de que todo esto, si estas tres cosas no se abordan, lo que vos estás esperando ver no va a suceder. Así de claro. Y Y yo quieras o no, siento que el partido lo sabe, la dirigencia en la CP en este momento lo sabe. Ahora hay que preguntarse lo que dije anteriormente, ¿de dónde viene algo tiene paralítico al partido y hay que identificarlo? hay dirigentes, hay afiliados, hay militantes y hay aficionados, ¿verdad? Simpatizantes, de todo hay. Pero lo que sí es importante es de que en política tú sabes que cualquier deslizón que se pegue el opositor es aprovechado. Cualquier deslizón que tú te pegues es aprovechado por la oposición. Y esa es la parte estratégica que tú conoces y sabes, y el FML no la está aprovechando. Hicieron un alarde, hicieron un grito cuando encerraron a las señoras Violeta y todo el grupo, ¿verdad? ¿Y después qué? Silencio. No pasó nada. La metieron a la cárcel y están ahí en la cárcel. Les van a hacer juicio. Pero ese silencio innecesario, pues, sí. En los medios son eso. Los medios son la manera en la cual tú te puedes mantener vigente. Relevante también. La Exacto. manera en la cual los políticos deben aprovechar. En septiembre van a aparecer reformas que le van a dar en la nuca a muchos partidos. Van a crear otro mecanismo de elección. Y eso le va a pasar que mucha gente se va a ir de los partidos. Porque están manejando una reforma para que ya la gente ya no vea la única opción, los partidos. No sé cómo va a funcionar eso, pero lo cierto es de que a la larga lo que está pasando es de que no se está aprovechando la coyuntura para que aparezcan esos líderes luchadores que hay en El Salvador. Hay muchos líderes de izquierda, jóvenes, académicos, muy preparados, inteligentes, que están opacados, no están saliendo a la luz. Y cuando no se les da ese potencial, imagínate que los de la Dirección General del Partido FMLN están más callados que los de Arena. ¿Va? Por lo menos los de Arena tienen 14 diputados, alguna bulla hacen, pero los del FML ni siquiera están en los medios constantemente, o por lo menos en una página ellos haciendo y demostrando unidad, que es lo que se necesita. Los mismos diputados de la Asamblea del FMLN están divididos, ni siquiera ahí hay unión, y eso no le está facilitando la vida a los demás, y eso se está viendo mal. Eso no se está manejando como debería de manejar. De todas maneras, lo importante aquí es seguirle dando pensamiento a eso y seguir diciendo, bueno, yo así lo miro, pero usted tiene la última palabra, estimado oyente, usted que nos honra con ver estos programas que lo único que pretenden es llevar un poquito de información.
y que usted saque sus propias conclusiones. Así es. Sofía, muchas gracias por estar en este espacio, muchas gracias por ser parte de este programa La Serie, y te dejo para que saludes y te despidas de la estimada audiencia. Bueno, mucho gusto de haber compartido, un gran placer de haber estado en este programa, La Serie de este día. Muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por sus saludos. Les queremos mucho y vuelvo a reiterar lo que dijo Luis. Nuestro objetivo es generar debate para generar conocimiento, preguntas. Siempre hay que ser inquisitivos, cuestionar lo que visiblemente muchas veces parece ser la realidad. Hay que cuestionarla para poder cambiarla. Yo quisiera, antes de despedirme, abordar el comentario de Morena Escalante, que lo leí rápidamente, y decirle de que ella tiene una posición muy clara, inclusive llamándole traidor a José Luis Merino, y quiero decirle de que en mi posición como analista, yo no tomo posición en pruebas más allá de las asociaciones que él tiene con Eric Vega y Eric Vega con la administración de Bukele. Los conozco muy bien a ellos, tengo relaciones con Eric Vega de hace mucho tiempo, distanciamiento obviamente desde que traicionó la relación con José Luis Merino y con el FMLN, no lo voy a discutir aquí, pero yo me quedo corta de asumir posiciones hasta no tener todas las pruebas objetivas del caso antes de tomar una posición inmovible acerca de un tema o de lo que puede estar sucediendo. Estoy de acuerdo con usted, es cuestionable el comportamiento de ambos, uno por, como Luis lo dijo, por no tomar una posición clara y comunicacionalmente transparente, el otro por obviamente el asocio íntimo con la administración Bukele y con el presidente Bukele en sí. Así que estoy semi de acuerdo con usted. Mi posición, vuelvo a decir, como analista, es no tomar nada como verdad hasta no ver los datos, los hechos y las pruebas. Y es mi decisión personal no tomar una posición contundente hasta no tener estos factores para poder llegar a una conclusión. Le agradezco su comentario. Ojalá nos siga sintonizando. Bendiciones a todos y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias a cada uno de los amigos que nos apoyaron con estarnos en este programa dedicando un poco de tiempo. Y gracias, los esperamos el próximo miércoles en otro tema más de La Serie. La Serie es un programa que se transmite los días miércoles a las 7 de la noche, hora salvadoreña. Y con Sofía abordamos diferentes temas que quieren generar debate. Pretendemos generar debate porque hay muchos temas que decir, hay muchas cosas que tocar. Por cuestiones de tiempo no podemos hablar de todo, pero en la medida de lo posible algunos temas es importante tocarlos. Gracias. Saludos a cada uno de ustedes. Gracias por su tiempo y nos vemos en la próxima. Cuídense.